Muy buenas noches, ya estamos conectados. Primero, mil disculpas la demora, siempre en conexiones tecnológicas a veces hay situaciones que se presentan de último momento. Quiero agradecer la invitación del Ilustre Colegio de Abogados de Apurímac a seguir compartiendo ya por segunda oportunidad esta ponencia sobre litigación penal en tiempos del COVID-19. Mi nombre es David Emerson Farfán Zulcahuamán y estamos ya en esta segunda sesión donde vamos a hablar sobre la teoría del caso y los alegatos y cómo estos se podrían realizar vía videolitigación. Queremos mandar también un saludo muy especial a todas las personas que se han conectado la semana pasada. Han habido comentarios que ya cuando yo revisé la caja de comentarios no estaban y así que no pude contestarlos. Saludar a mi gran amigo Ernesto Villaizán, un gran amigo también con quien hemos compartido aulas enseñando y hemos sido jurados también de exámenes de grado, y una alegría que nos haya visto la semana pasada y haya hecho algunos aportes muy importantes. Esos temas de todo lo que conversamos la semana pasada sobre la realidad actual de nuestro país, aquí el Perú, sobre la situación complicada en la que está y cómo es difícil que nuestro país afronte una videolitigación exitosa, pero si hay alternativas de solución, si hay formas que se pueden realizar y que a la larga pueden beneficiar no solo al sistema de justicia, sino a todo nuestro país, ¿no? Temas muy importantes que conversamos la semana pasada, creo que son necesarios volverlos a tocar con mayor profundidad, con más propuestas de solución plausibles, donde se integren todos, se integren los ciudadanos, se integren los magistrados, jueces, fiscales, abogados, miembros de la defensa pública y salgan adelante en esta situación que es altamente complicada, toda vez que la pandemia a nivel mundial sigue avanzando y en nuestro país igual. La cifra de muertos está subiendo y aquí en Lima, por ejemplo, es muy complicado que se mantenga a la población estable por la gran necesidad, y eso también lo conversábamos la semana pasada, que vive cada uno. Entonces, situaciones difíciles para nuestro país, y la única forma de salir adelante es cuando nos juntamos todos los peruanos y tratamos de hacer lo correcto y tratamos de hacer lo mejor. Y dicho esto, con esta introducción, agradecer a todas las personas que se están conectando, agradecer a todas las personas que están compartiendo el video. Hoy día tenemos un tema muy interesante. La segunda sesión versa sobre la teoría del caso y los alegatos. Es importantísimo para todos los abogados, estudiantes de Derecho y también para los que no son quizás estudiantes de Derecho, tienen otra profesión, otros intereses, pero este video les va a brindar estrategias importantes que se aplican no solamente para el tema del litigio, sino para el desarrollo de la vida en general, ¿no? Entonces, vamos a empezar ya propiamente con el tema. Tenemos primero la teoría del caso, explicamos la teoría del caso y cómo esta la podríamos trabajar vía una litigación virtual, una videolitigación. Y segundo, los alegatos, ¿no? Alegatos de apertura, alegatos de clausura, y estos cómo los podríamos trabajar también vía una videolitigación. Empezamos con lo primero, la teoría del caso. Siempre que escuchamos de la teoría del caso, los que estamos en el mundo del derecho, nos hacemos una pregunta, ¿no? Leemos en la academia, vemos distintos artículos, distintas personas que opinan al respecto. Algunos consideran pues, que la teoría del caso sí debiese existir, otros consideran que no hay teoría del caso, otros que se plantea al inicio, se plantea al final, y hay una discusión al respecto, ¿no? Pero nuestro particular punto de vista es que la teoría del caso es un medio y un mecanismo sumamente importante que cualquier operador del derecho lo tiene que aplicar. No solamente un fiscal, no solamente un abogado, sino cualquier parte en el proceso, un actor civil, un tercero civil. ¿Por qué? Porque la teoría
del caso se va a convertir en una brújula que te va a guiar, ¿no? Te va a dar el norte hacia lo que tú quieres obtener en un proceso judicial. Sin una teoría del caso, no podrías pues, realizar exitosamente un interrogatorio, un contrainterrogatorio, plantear correctamente un alegato de apertura, un alegato de clausura. Estarías simplemente sin mapa, sin brújula. Es ahí la importancia de la teoría del caso. Ahora, dentro de las posturas, recordemos siempre que estamos en el ámbito académico del derecho. Y dentro del ámbito académico del derecho no existen pues verdades absolutas en las que uno tenga la razón y otro no tenga la razón. Son posturas determinadas que cada uno defiende y argumenta y son válidas. No estamos en una ciencia exacta, no es la matemática donde 2 más 2 son 4. ¿No? Entonces lo entendemos así porque es importante entenderlo así para que sea más digerible, ¿no? Y no nos confundamos mucho con las distintas posturas que hay en distintos ámbitos del derecho. Entonces, tenemos la teoría del caso. Esta teoría del caso se va a plantear diferente según la postura en la que tengas. Si tú eres fiscal o tú eres abogado defensor. Si tú eres fiscal, ¿a ti qué te interesa como fiscal? A ti te interesan las evidencias. No te interesa el motivo. Si una persona, imaginemos, un delito de homicidio, tú como fiscal te importa descubrir el por qué se cometió el homicidio, el motivo, cuál fue la razón, cuál fue la motivación que conllevó este homicidio. No. ¿Qué te interesa como fiscal? Te interesan las evidencias. Y es por eso que cuando tú planteas tu teoría del caso como fiscal, vas a tener pues tus evidencias fuertes y tus evidencias débiles. Y de acuerdo a eso vas a segregar tu teoría del caso. Si estamos en la otra parte, si somos abogados defensores, en esta posición, a ti como abogado defensor, ¿qué es lo que te interesa? Te interesa lograr la inocencia de tu patrocinado, la inocencia de tu cliente. La motivación quizás también de sus hechos te va a coadyuvar a que tú logres ese objetivo, que es demostrar la inocencia o lograr la absolución de ese cliente. Entonces, en esta situación, cuando tú vas a plantear tu teoría del caso, vas a tener pues 3 elementos, ¿no? El primer elemento es que realmente el cliente no cometió el delito, ¿no? Entonces, si estás en esa situación, planteas de acuerdo a eso tu teoría del caso. El segundo supuesto es porque sí lo hizo, pero hay estas determinadas condiciones que se han producido para que se cometa este delito. Y el tercer elemento es el elemento de la duda razonable, ¿no? Es el elemento quizás el más complicado de estos 3 cuando los planteas en una teoría del caso, pero es un elemento que también puedes utilizar, ¿no? El lograr la duda razonable para que por medio de eso logres la absolución de tu cliente. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿qué es la teoría del caso? La respuesta sería que la teoría del caso es un punto de vista de las partes. Es una forma de ver el proceso, es una forma de ver el caso, desde, obviamente, la óptica de cada sujeto procesal. Imaginemos, si nosotros somos parte del Ministerio Público, si estamos como fiscales, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres obtener como fiscal si ya estás entrando a juicio, ¿no? Ya pasó toda la investigación preparatoria, la etapa intermedia, ya tienes tu acusación y estás entrando a juicio. ¿Qué es lo que quieres obtener? Quieres obtener pues una sentencia condenatoria. Quieres que se corrobore lo que tú has planteado en tu acusación y ésta sea aceptada por el juzgador y se emita una sentencia condenatoria. Si tú estás en la otra parte, si tú eres abogado defensor, defensa técnica, ¿qué es lo que quieres obtener? Quieres obtener una sentencia absolutoria, que absuelvan a tu cliente. Entonces acá tenemos 2 puntos de vista distintos, 2 miradas diferentes, una del fiscal y otra del abogado. ¿Se contraponen? Claro que sí, son diametralmente opuestas. El fiscal quiere algo totalmente diferente a lo que tú como abogado estás buscando o quieres obtener.
En ese contexto, nosotros tenemos que recordar que para construir nuestra teoría del caso, tenemos que tener en cuenta estas consideraciones. Primero, nuestra teoría del caso tiene que ser coherente. ¿Qué quiere decir que sea coherente? Que no existan vicios o vacíos en el planteamiento de esta teoría, en la elaboración, en la construcción de la teoría. Tiene que ser lógica. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de lógica? Que lo que estamos planteando esté relacionado dentro de todo el bloque que es nuestra teoría del caso. Y al mismo tiempo tiene que ser única y tiene que ser simple. Si tú tratas de complicarte planteando la teoría del caso, va a llegar en una situación en la que no vas a poder generar esa coherencia y esa lógica. ¿Por qué? Porque tratas de plantear una teoría del caso muy complicada, muy extensa, muy difícil de entender. Y no es así. Tiene que ser simple, tiene que ser clara. Cuando hablamos de construir la teoría del caso, estamos hablando de que esta va a ser como un trípode, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a tener 3 patitas. Acá está nuestra teoría del caso y vamos a tener 3 elementos que siempre tienen que estar ahí presentes. ¿Cuáles son estos elementos? Primero, el elemento fáctico. Segundo, el elemento jurídico. Y tercero, el elemento probatorio. Este trípode, estas 3 patitas, si tú sacas una, se va a caer, se va a quebrar. Entonces no puede faltar una en tu teoría del caso. La pregunta es, ¿cuál plantearíamos primero? ¿Plantearíamos primero el elemento fáctico, plantearíamos primero el elemento jurídico y plantearíamos primero el elemento probatorio? Muchos en la academia consideran que siempre se debe empezar por el elemento fáctico. Yo particularmente considero que no. Yo considero que ya seas fiscal o ya seas abogado, si vas a construir tu teoría del caso, tienes que empezar del elemento jurídico. ¿Por qué el elemento jurídico? Porque este elemento jurídico te va a dar las bases, el contexto en el que se va a manejar todo el proceso. Y ahí radica la importancia. Imaginemos, yo voy a plantear el elemento jurídico desde mi postura de fiscal, yo como fiscal. Entonces, si yo soy fiscal, ¿qué es lo que yo necesito hacer en el juicio? Yo tengo que probar. ¿Probar qué cosa? Probar los elementos del tipo penal. ¿Por qué el fiscal tiene la obligación de probar? ¿Por qué? Porque según nuestros principios procesales y constitucionales, la carga de la prueba recae ¿en quién? En el fiscal. Y si esta carga de la prueba recae en el fiscal, va a ser pues precisamente este fiscal el que tiene que probar los elementos del tipo penal. Si yo estoy, por ejemplo, en la postura de defensor, de abogado defensor, defensa técnica, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que desvirtuar, destruir los elementos que está planteando el fiscal. Basta que uno sea desvirtuado exitosamente para que yo tenga éxito en mi propósito. Entonces, acá es importante este elemento jurídico. ¿Por qué? Porque del elemento jurídico van a ser todo el contexto del proceso. Todo lo que vamos a desarrollar en el proceso van a ser del elemento jurídico, porque ahí están las circunstancias relevantes, los verbos rectores. No es lo mismo desarrollar un proceso de homicidio, no es lo mismo desarrollar un proceso de estafa, no es lo mismo desarrollar un proceso de robo agravado, no es lo mismo desarrollar un proceso de lavado de activos, o un proceso de corrupción de funcionarios, o un proceso de crimen organizado. No es lo mismo. Entonces, el elemento jurídico es el elemento primordial, el elemento más importante. Y a raíz de ese elemento jurídico vamos a construir los otros elementos. Dentro de la construcción de tu teoría del caso, y si hablamos que el elemento jurídico es el más importante, ¿qué es lo que tú, como abogado, fiscal, operador del derecho o estudiante de derecho tienes que tener en cuenta? Primero, tienes que considerar que
el elemento jurídico no solo es el análisis del tipo penal, no es solo que yo voy a coger el tipo penal y lo voy a analizar, ¿no? Voy a sacar sus elementos, los elementos del tipo, voy a segregar, voy a separar quién es el sujeto activo, sujeto pasivo, cuál es el bien jurídico, autores, partícipes, cuáles son las circunstancias concomitantes, las agravantes, las atenuantes. No, no es solo eso. Es eso, sí, pero aparte de eso, tú tienes que al momento de plantear tu elemento jurídico, que es el primer elemento que debes plantear y el más importante, tienes que analizar ¿qué cosa? Tienes que analizar lo relevante a la jurisprudencia de ese tipo penal, lo relevante a los acuerdos plenarios, a las casaciones y a la doctrina dominante o a la doctrina mayoritaria. ¿Por qué decimos a la doctrina dominante? Porque recuerden que siempre en nuestra situación de abogados vamos a tener posturas y las posturas pues van a cambiar, pero siempre se ejerce una doctrina dominante o hay una doctrina mayoritaria. Entonces eso es lo que usamos para sustentar nuestro primer elemento, el elemento jurídico. Cuando ya tenemos esto hecho, analizado, pasamos pues al segundo elemento. ¿Cuál es el segundo elemento? Son los hechos. El análisis de los hechos. Pero ojo, no todo es un hecho, no todo hecho es un hecho. Parece trabalenguas, pero no es trabalenguas. ¿Qué quiero decir con esto cuando digo que no todo hecho es un hecho? Cuando estamos planteando la teoría del caso y vamos a analizar los hechos, lo que está en la carpeta fiscal, por ejemplo, no son los hechos. Lo que dice un testigo, por ejemplo, no son los hechos. Lo que dice tu patrocinado, o si eres fiscal, lo que dice el acusado, no son los hechos. Entonces, los hechos van a ser una construcción. ¿Pero una construcción de qué? Del cliente, de la contraparte, de los testigos, de los investigadores. De todo eso van a nacer los hechos. Para graficarlo, si nosotros tenemos 10 libros, pues 10 tomos de derecho penal, ¿no? Y resulta que de esos 10 tomos de derecho penal, 7 tomos son importantes para el caso, para mi teoría del caso, para lo que yo necesito. Entonces, este espectro de los hechos, que eran los 10 tomos, ¿se va a reducir a qué? Se va a reducir a los 7 tomos. Entonces, es importante cuando planteamos qué son los hechos. Y hay que entender bien cuando estamos frente a un hecho. Dentro de este contexto, los hechos que son relevantes, los hechos que son importantes, tienen que tener estas características. Primero, no tienen que ser controvertidos, no tienen que ser hechos controvertidos o situaciones muy comprometedoras o situaciones muy complicadas de demostrar o de acreditar, ¿no? Entonces, el primer elemento que tenemos que considerar cuando analizamos los hechos es que estos hechos no sean controvertidos, ¿no? ¿Por qué? Porque si cogemos hechos controvertidos, va a llegar a un momento que en el juicio oral, en el debate, se va a tornar complicado sostener estos hechos. Por ejemplo, hay una declaración de un testigo y tú quieres contradecir esa declaración y manifiestas pues que el testigo está mintiendo porque le odia a tu cliente, le odia a tu patrocinado. En esa situación ya estás en un hecho controvertido. ¿Por qué? Porque si tú planteas que el testigo miente, tendríamos que analizar pues por qué miente. Tendríamos que ver cuáles son los fundamentos para que él mienta. Entonces entraríamos en una situación de buscar el fundamento y el fundamento y el fundamento y entras a complicarte. Y eso es un hecho controvertido. Y en nuestra teoría del caso, cuando vamos a plantear los hechos, tenemos que evitar los hechos controvertidos. Segundo elemento a considerar cuando planteamos los hechos es que estos hechos sean consistentes. ¿Qué quiere decir que sean consistentes? Que sean contundentes, que aporten verdaderamente. Ahí es cuando, ¿recuerdan los tomos? 10 tomos. Tenemos bastante información que podemos usar, pero estos 3 últimos tomos pues no aportan, no sirven, no ayudan. Entonces es innecesario que lo utilicemos y reducimos a los 7 tomos. Y estos hechos
como tercer elemento, estos hechos siempre tienen que apoyar tu teoría del caso. Regresamos. ¿Qué es la teoría del caso? Es tu brújula, es tu punto de vista del proceso, es lo que tú quieres obtener en el proceso. Y es por eso que es importante entender cuándo planteamos la teoría del caso, porque muchos pueden pensar, como algún sector de la academia menciona, que antes de los alegatos, si quieres, planteas tu teoría del caso. Si no, no lo planteas, ¿no? Pero no es así, ¿no? Por ejemplo, en tu postura de fiscal, tú tienes que plantear la teoría del caso, sí o sí, porque tú tienes la carga de la prueba. En el caso del abogado defensor o la defensa técnica es opcional, ¿no? Pero nosotros recomendamos que siempre plantees tu teoría del caso. ¿Cuándo? La pregunta es, ¿cuándo planteo la teoría del caso? Desde mi punto de vista, desde el inicio, desde que conoces el proceso. Si eres defensa técnica, desde que viene el cliente y te cuenta la historia, desde ahí planteas la teoría del caso. No antes del juicio oral, no cuando ya vas a entrar a audiencia del juicio oral, no, sino desde el inicio. Si eres fiscal, pues desde que tienes la noticia criminal, desde que llega un caso a tu fiscalía, desde ahí tienes que plantear la teoría del caso. ¿Por qué? Ojo, plantearla durante el desarrollo de la investigación preparatoria, la etapa intermedia, se va a ir construyendo la teoría del caso, mejorando, modificando, cambiando. Pero antes del juicio oral, antes de los alegatos de apertura, ya cuando ya hay citación a juicio oral, tú ya tienes que tener definida tu teoría del caso. Es muy distinto planteada que definida. Cuando ya está definido, ya tienes pues todos los elementos en su sitio de la teoría del caso que has construido durante todo el proceso. Entonces, estas pequeñas cosas son importantes que siempre debemos tener en consideración. Planteamos la teoría del caso al inicio, desde que conocemos, la vamos construyendo a lo largo del proceso, pero antes del alegato, antes de que inicie el juicio oral, tú ya tienes que tener definida concretamente tu teoría del caso. Regresamos a los hechos. No hemos mencionado las características que tienen que tener estos hechos y que no todo hecho es un hecho, ¿no? Los hechos no son la versión que viene y te cuenta el cliente, esos no son los hechos. Los hechos son lo que, bajo estas características que hemos mencionado, no controvertidos, consistentes, contundentes y que apoyen la teoría del caso, esos hechos son los que tú utilizas en tu teoría del caso. Y una diferencia importante, y acá hay un error que siempre fiscales, abogados, jueces incurren. ¿Cuál es el error? Es confundir los hechos con las conclusiones. Los hechos y las conclusiones no es lo mismo. Hay una diferencia esencial que es importante que tenemos que tener en cuenta cuando planteamos la teoría del caso. Por ejemplo, si una persona dice que un hombre estaba armado, ¿eso es un hecho o eso es una conclusión? No, tenemos un testigo, el testigo dice, no, fulano de tal, Juan Pérez, estaba armado. ¿Es un hecho o es una conclusión? ¿Cuál es la respuesta? Es una conclusión. ¿Por qué? Porque no es un hecho, es lo que está concluyendo el testigo. Pero si nosotros tenemos una prueba pericial donde están pues las huellas dactilares de Juan Pérez, que son las mismas que hemos encontrado en el arma que se ha incautado, ahí cambia la cosa. Esa prueba pericial con las huellas dactilares, eso es un hecho. Eso no es una conclusión, es un hecho. Otro ejemplo. Si un testigo dice que la calle estaba oscura, ¿eso es un hecho o es una conclusión? Es una conclusión. La calle estaba oscura, ¿qué nos está aportando? Nos está aportando pues una percepción. Y esa percepción tendríamos pues que someterla a un análisis. ¿Qué es oscuro para el Señor? ¿Qué
qué características tiene para que considere que está oscura la calle. Entonces, palabras como grande, pequeño, oscuro, claro, mucho, poco, todos estos no son hechos, son conclusiones. Y los hechos son diferentes a las conclusiones. Y eso tenemos que tener bien claro porque acá hay errores fundamentales que cometen fiscales, abogados, al plantear la teoría del caso. No diferencian los hechos de las conclusiones. Otro ejemplo, si una persona menciona ese celular que llevaba el imputado es muy caro, ¿qué nos está aportando? ¿Qué es caro? ¿Cuánto es caro? Caro puede ser para una persona 1.000 soles, caro puede ser para otra persona 10.000 soles. Entonces, son datos imprecisos. Distinto fuera si la persona que hace, el testigo declara, el celular que tiene el imputado cuesta 5.000 soles. Ahí tenemos un hecho preciso, información precisa, información puntual, corroborable. Ejemplo, si el testigo dice, el imputado vivía lejos de la casa de la víctima. Lejos. ¿Cuánto es lejos? 1 cuadra, 10 cuadras, 20 cuadras, 50 cuadras. ¿Cuánto es lejos? Entonces, es información imprecisa, no es un hecho, es una conclusión. Si nos aporta, por ejemplo, el imputado, señor magistrado, vive a 1.000 metros de la casa de la víctima. Ahí tenemos una información precisa, puntual. Entonces, esta pequeña diferencia es sumamente importante cuando estás construyendo tu teoría del caso. Diferencias los hechos de las conclusiones. A ver, ¿cómo escogemos la teoría del caso? ¿No? Antes de pasar este tema, nos falta el último piecito del trípode. Ya hemos hecho el elemento jurídico, ya hemos hecho el elemento fáctico, los hechos, y ahora el elemento probatorio. ¿Qué son los elementos probatorios? ¿Qué son? Son todos los medios de prueba que tú vas a actuar en juicio. Así como tu defensa técnica, fiscalía tiene sus medios de prueba. Y estos medios de prueba tienen que ser idóneos para que entren a juicio. Es justamente en la etapa intermedia donde se hace pues toda esa etapa de selección para ver cuáles son los medios que son admitidos y van a pasar a juicio oral, ¿no? ¿Estos elementos probatorios son importantes? Sí, son importantes. Testigos, videos, pericias, declaraciones, pruebas documentales, todos estos son medios probatorios. Y estos medios probatorios, muchos que apoyan la teoría que se plantea, la teoría del caso se plantea antes del juicio oral porque antes no tenemos medios probatorios, no es cierto, pues. Tú tienes los medios probatorios desde el inicio, ya seas fiscal o seas defensa técnica, desde el inicio. Desde el momento que viene un cliente a contarte el caso, y ahí el cliente dice, doctor, mira, yo tengo acá en mi celular estos mensajes de WhatsApp, o yo tengo este documento, yo tengo este video, yo tengo este testigo que ha visto, que lo podemos traer. Ya tienes elementos probatorios, y esto es antes de que inicie todavía un proceso. Es desde que te contaron la historia. Lo mismo el fiscal, va a una escena de crimen, un delito. Entonces ahí también ya tiene el fiscal elementos probatorios, que estos se van a incrementar, que estos van a aumentar, van a mejorar a lo largo del proceso, correcto. Pero ya lo tienes desde el inicio. Entonces es importante también saber seleccionar los medios probatorios que vas a aplicar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso tienen que existir la logicidad, ¿no?, de tu planteamiento jurídico, tu planteamiento fáctico y tus medios de prueba. Al igual que con los hechos, ¿recuerdas? Que tú puedes tener 10 hechos, pero son 7 los importantes, los relevantes, usa los 7. Igualito en los medios probatorios. Tú puedes tener 10 elementos probatorios, pues 2 o 3 son importantes, el resto no. Entonces no tienes que usarlos. No, esto no es un concurso de cantidad, ¿no? No es el abogado que presenta más cantidades, el mejor. Es como
Cuando, por ejemplo, esto funcionaba con el antiguo modelo porque ahora no es así, ¿no? Cuando los clientes iban donde un abogado y le pedían pues un escrito, ¿no? Entonces el abogado pues hacía un escrito de 10 hojas, ¿no? Dice, doctor, pero no, tan poquito, no hay nada. Luego se ponía cualquier cosa en internet y sacaba pues 100 hojas. Y el cliente está feliz, ¿no? Entonces eso es erróneo completamente. No se trata de cantidad, no se trata que vas a tener más medios probatorios. Yo presento 30 testigos, pero resulta pues que de esos 30 testigos solo son testigos visuales o oculares, o que hayan visto, que hayan escuchado, solamente 2. Y el resto no sirve, porque los principios de la declaración del testigo tienen que ser testigos directos, no hay testigo de referencia. ¿Existen testigos de referencia? Claro que sí, para pruebas indiciarias y todo eso, pero su valor probatorio pues es mínimo. Y si tienes de los 30 testigos, 2 testigos presenciales y tienes pues 28 testigos de referencia, ¿qué estás aportando? Suficiente, 1 o 2 testigos de referencia y listo, los más idóneos. Entonces es importante también que selecciones correctamente tus medios probatorios. Ahora, ¿cómo escoger una teoría del caso? Regresamos a esta pregunta que es importante. ¿Cómo escogemos una teoría del caso? No hay una fórmula mágica, ¿no? No hay una fórmula mágica para que tú escojas una teoría del caso y esta te va a hacer ganar el proceso. Pero hay consideraciones que son importantes. Uno, es tratar de elegir una teoría del caso en la que no exista situaciones controvertidas o controversiales. Eso es lo ideal, ¿no? Dentro de la construcción de la teoría del caso, llegamos a un momento importante. ¿Cuál es ese momento importante? Es cuando vas a plantear el lema. Lema, o en algunos países le llaman tema, ¿no? ¿Qué es el lema o tema? Es como la carta de presentación de tu teoría del caso, ¿no? Este lema tiene que tener 3 características fundamentales. Primero, tiene que captar la atención. Segundo, tiene que apoyar a tu teoría del caso. Y tercero, tiene que captar emociones. Si no tienes un buen lema en tu caso, es mejor que no presentes un lema. Porque obviamente esto es una construcción, no es una regla, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque el lema tiene que captar las emociones, tiene que servir para eso, ¿no? Justos pagan por pecadores. Es un lema, por ejemplo. La justicia tarda, pero llega. O justicia que tarda no es justicia. O sea, estos son lemas. Obviamente estamos hablando de lemas populares, pero tú tienes que relacionar este lema a tu caso. Tienes que hacerlo tuyo. Tienes que identificar tu caso. El lema es como la portada del periódico, ¿no? Ese titular que va a motivar a la gente, compre ese periódico. Estás pasando por la calle, ves el puesto de periódico y tienes un titular, ¿no? Por ejemplo, salió la vacuna contra el coronavirus. Entérese aquí. ¿Qué vas a hacer? Vas a comprar ese periódico, porque ese lema, ese titular te ha impactado, te parece interesante y tú quieres saber, ¿no? Luego compras el periódico, abres y lees, pues, salió la vacuna contra el coronavirus, pero todavía no se puede usar en humanos, ¿no? Es posible. Pero el lema ha cumplido su función, captó tu atención, despertó emociones, colabora con tu teoría del caso, si lo pasamos al ámbito que nos corresponde, claro que sí, tiene que colaborar con tu teoría del caso. Para un lema tenemos 3 consideraciones, para elegir un lema correctamente, 3 consideraciones muy simples. Primero, tiene que ser sencillo. No puedes hacer un lema largo, ¿no? El lema puede ser contundente, 2, 3 palabras, sencillo, simple y puede transmitir lo que quieres transmitir.
Tiene que ser claro. No usar palabras difíciles, no tratar de poner pues la situación complicada. Mientras más claro sea tu lema, muchísimo, muchísimo mejor. Y tiene que ser directo. Tiene que ser directo. ¿Qué quiere decir? Tiene que transmitir el mensaje directamente. ¿Se acuerdan de ese famoso proceso en Estados Unidos donde la fiscalía pues tenía los guantes que era evidencia del delito, con los guantes con los que se había cometido el delito, ¿no? Y le dice pues al procesado, señor, pruébese los guantes, ¿no? Entonces se prueban los guantes y no le daban, pues la mano era muy grande y el guante era muy pequeño. Y ahí el grupo de abogados que defendía al procesado crea su famoso lema, ¿no? Si no entra el guante, no hay delito. Es directo, es sencillo y es claro. Esas son las características que tiene que tener tu lema cuando tú estás planteando tu teoría del caso. Cuando planteas tu teoría del caso. Sencillo, claro y directo. Otro punto importante dentro del planteamiento de la teoría del caso es cuándo la planteo. Ya hemos mencionado que para nosotros es importante plantearla desde el inicio, pero puede darse la situación que tú como abogado tomas el caso pues ya cuando está en etapa intermedia, o tomas el caso ya cuando está en etapa de juicio oral, o tomas el caso en apelación, puede darse el caso. Entonces, en esa situación también recomendamos que plantees tu teoría del caso. Ya, lo ideal es desde el inicio, pero si tú tomaste el caso en apelación, plantea tu teoría del caso. Si tomaste antes del juicio oral, tienes que plantear sí o sí tu teoría del caso. Es sumamente importante, porque recuerden, la teoría del caso que va a ser una brújula. La brújula que te va a guiar al objetivo que quieres. ¿Cuál es tu objetivo? Lo mencionamos al inicio. Si eres fiscal, que se corrobore tu acusación y que se le dé una sentencia condenatoria. Y si eres defensa técnica, que demuestres la inocencia y se le dé pues una sentencia absolutoria a tu patrocinado, a tu cliente, ¿no? Y la teoría del caso finalmente te va a proporcionar herramientas, te va a proporcionar argumentos que vas a utilizar en el proceso. Esto es lo importante, esto es lo relevante de la teoría del caso. Ahora, cuando ya tenemos nuestra teoría del caso planteada con todos estos pasos de construcción que lo hemos hecho rápido, es un tema muy rico hablar de la construcción de la teoría del caso. Tendríamos para hablar bastante. ¿Por qué? Porque hay bastantes situaciones que nos pueden ayudar a entender mejor cómo se construye, pero creo que hemos llegado a darles a ustedes lo más importante, lo más relevante y los tips que nos van a servir para construir la teoría del caso. Y creo que todos ustedes, al igual que mi persona, ya estamos seguros de la importancia que tiene construir correctamente una teoría del caso. Ahora lo pasamos a nuestro tema. ¿Cómo cambiaría la teoría del caso en el contexto pues del COVID-19, de la pandemia, del coronavirus, donde no tenemos, o lo que queremos es no tener audiencias presenciales, ¿no? Sino audiencias virtuales, donde tengamos que hacer la litigación, la videolitigación? ¿Cambiaría? Desde mi punto de vista, no cambiaría. ¿Por qué no cambiaría? Porque la teoría del caso es una construcción mental, es una construcción de la gente, del abogado, del fiscal. Y esta construcción mental tú la realizas es como la construcción del laboratorio, ¿no? Tú la realizas en tu laboratorio, en tu oficina, en tu despacho fiscal. Construyes la teoría del caso, leyendo, revisando la norma, revisando la jurisprudencia, revisando los casos, analizando los medios probatorios, corroborando los medios probatorios, los hechos. Ahora, lo que sí puede complicar la construcción de la teoría del caso es que en una situación de crisis, en una situación de pandemia donde tenemos que tener aislamiento social, distanciamiento social, va a ser difícil la recolección de pruebas, va a ser difícil el tema de
conseguir los medios probatorios, de adecuar los medios probatorios. ¿Por qué? Imaginemos, si nosotros tenemos pues testigos, ¿no? Y tenemos que hacer con los testigos. Si son nuestros testigos, obviamente, tenemos que entrevistarlos, tenemos que sacarles toda la información para ver lo relevante del caso. Entrevistas por teléfono, entrevistas a través de videollamadas, como que complica un poco, ¿no? O tenemos una prueba pericial pues, que plantea la fiscalía y nosotros queremos presentar nuestra pericia de parte. Entonces tenemos que sacar los documentos, conversar con el perito. Entonces quizás esas situaciones puedan complicar un poco la construcción de la teoría del caso, ¿no? Pueden hacer que sea un poco más difícil, pero en esencia no va a variar mucho, porque esta construcción mental de la teoría del caso la vas a poder desarrollar, ya sea para que litigues frente a los tribunales o ya sea pues para que litigues frente a una pantalla de computadora, de celular, una cámara que te esté grabando, ¿no? Entonces, en ese punto no hay mayor problema, no hay mayor diferencia y estos tips que hemos planteado para la teoría del caso los vamos a poder usar y si lo usamos correctamente pues va a salir una teoría del caso rica y muy importante para guiarnos hacia el objetivo que tenemos, ya sea como fiscal o ya sea como abogado defensor. Pasamos al segundo punto de la conferencia. ¿Cuál es? El tema de los alegatos. Los alegatos en el tiempo del COVID-19. ¿Cambian los alegatos en la pandemia, en la videolitigación? Vamos a analizar. Primero, tenemos que ver. Dentro del juicio oral vamos a tener dos momentos importantes. Uno es cuando vamos a plantear nuestro alegato de apertura y el otro es cuando vamos a plantear nuestro alegato de clausura. Son dos momentos súper importantes y es por eso que tenemos que saber cómo vamos a plantear correctamente nuestros alegatos. Ojo, esto es después de ya tener construida nuestra teoría del caso. Porque si no tenemos construida nuestra teoría del caso, los alegatos, pues vamos a plantear cualquier cosa como alegatos, ¿no? Entonces, empezamos con los alegatos de apertura. ¿Qué es el alegato de apertura? El alegato de apertura va a ser el primer momento que tienes para establecer un contacto directo con el juez, con el magistrado, con el juzgador. Recuerden que cuando llegamos al juicio oral, tú puedes haber cogido el proceso desde el inicio, ¿no? Y has estado toda la etapa de investigación preliminar, investigación preparatoria, la etapa intermedia, y ya llegaste a juicio. Pero el magistrado que va a ver el juicio oral, ya sea un juez unipersonal o un juzgado colegiado, va a ser la primera vez que va a tener contacto con el proceso. Va a ser la primera vez que va a tener contacto con él, con los hechos, con los medios probatorios. Y eso, ahí radica la importancia. ¿Por qué? Porque va a ser la primera imagen que vas a dar frente al magistrado o al tribunal. Entonces, por eso es sumamente importante que tus alegatos de apertura los hagas bien, los plantees bien y tengas en cuenta estas consideraciones. Primero, el alegato de apertura tiene que estar relacionado estrechamente con tu teoría del caso, con tu postura, con lo que quieres demostrar, a dónde quieres llegar, recuerda, a dónde quieres llegar. Entonces, esa relación es estrecha y es importante. En el alegato de apertura, tú le vas a contar una historia al magistrado de todo lo que va a suceder a lo largo del juicio, ¿no? Es como un tráiler de película. ¿Ustedes recuerdan los tráilers de película? Ahora ya no hay cines por el tema de la pandemia, pero cuando tú veías un tráiler y si el tráiler te motivaba, te emocionaba, entonces tú querías ver la película completa. Pero si veías el tráiler y el tráiler pues no motiva, entonces no ibas y no veías esa película. Lo mismo va a pasar
con tu alegato de apertura. Si tú presentas el alegato de apertura correctamente, eso va a motivar el interés en el magistrado del desarrollo de todo el proceso. Entonces es sumamente importante contar la historia de manera correcta, porque cuentas la historia. Recuerda, tu visión de la historia, tu postura de la historia, porque la postura del fiscal va a ser diferente a la postura que tú vas a plantear. Pero ambos están contando una historia. Otro elemento importante del alegato de apertura son las promesas. Lo que tú le vas a prometer al juez que se va a desarrollar en el juicio. Y esto es sumamente importante porque tienes que prometerle algo, ¿no? De lo que se va a desarrollar y de lo que tú vas a obtener en este juicio, ¿no? Y eso va a ayudar a que el juez se adhiera a tu postura y te dé la razón, pues, ¿no? Y terminas con la absolución o terminas con la acusación si eres fiscal. Termina ganando tu postura. Pero esto es muy delicado. Lo que prometes tienes que cumplir. No puedes prometer por prometer. ¿Por qué? Porque puedes generar una desazón que al final va a perjudicar grandemente tu caso. Es como los enamorados, ¿no? Los enamorados. ¿Qué dicen los enamorados? No, ahora, como va a pasar el tema de la pandemia y los vuelos pues a Europa van a estar baratos, porque casi nadie se va a animar a volar y las agencias tienen que recuperar, ¿no? Recuperar el ritmo, recuperar lo perdido y van a sacar pues súper promociones de vuelos baratísimos. Entonces, si el enamorado le promete a su enamorada, mi amor, cuando pase la pandemia, yo te voy a llevar a visitar toda Europa, nos vamos a ir a Francia, de ahí nos vamos a Alemania, a España y nos vamos a Inglaterra también. Y vamos a conocer todos esos países hermosos. Esa es la promesa, ¿verdad? Se levanta la cuarentena. Imaginemos, se regulariza todo, ya estamos en mayo del 2022, ya no hay virus, ya no hay pandemia, ya no hay nada, y los vuelos ya están regularizados normalmente y pues el enamorado viaja, ¿no? Viaja, se va a Francia, se va a Alemania, se va a España y de España quiere viajar a Inglaterra. Y resulta pues que no puede viajar a Inglaterra, porque Inglaterra no forma parte de Europa. Inglaterra... esa exoneración que tenemos los peruanos de la visa Schengen para 28 países europeos, pues no está contemplado en Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra corresponde a los países de la Commonwealth. Son 56 países y ahí tendrías que tramitar tu visa. Sin visa no ingresas. Entonces, ahí ilusionada, la enamorada de entrar a Inglaterra y nunca entra a Inglaterra. Y se produce la frustración. Y obviamente es posible que te deje ahí, ¿no? Terminen. Ya no más. Lo mismo puede pasar en tu proceso, lo mismo puede pasar en el juicio. Si tú le prometes muchas cosas al juez, señor magistrado, yo voy a demostrarle esto y le demuestro esto, y esto también le demuestro, y esto, señor juez, yo le demuestro. Y resulta que no puedes demostrar ni la mitad ni el 80% de lo que has prometido. ¿Qué va a pasar? Pues el magistrado va a perder credibilidad en lo que tú mencionas, en lo que tú dices. Entonces es muy importante que trabajemos correctamente el tema de lo que vamos a prometer a juicio. Y esto viene ¿de qué? Viene de nuestra teoría del caso. Porque en nuestra teoría del caso, nosotros ¿qué hemos hecho? Hemos hecho toda la construcción. Tenemos los elementos normativos, jurídicos. Tenemos los elementos fácticos. Y de estos hechos no hemos utilizado todos los hechos, hemos utilizado los hechos relevantes y tenemos los medios probatorios. De estos 30 medios probatorios, pues estoy usando 10, estoy usando 5, porque son los que me aportan realmente. Y ahí mis promesas sí van a poder cumplirse. ¿Por qué? Porque tengo conocimiento de todo el contexto. Si yo no sabía que Inglaterra no estaba en Europa, si yo no sabía que en Inglaterra tengo que tramitar una visa distinta, entonces no tengo la información suficiente, no he hecho mi teoría del caso de manera adecuada. La pregunta, ¿los alegatos son obligatorios? ¿Yo necesariamente tengo que plantear los alegatos?
No son obligatorios. Para el fiscal, sí, porque recuerden, el fiscal es el que tiene la carga de la prueba. Si tiene la carga de la prueba el fiscal, él tiene que demostrar. El imputado, el acusado, se considera inocente hasta que Fiscalía demuestre lo contrario. Entonces, no tiene que demostrar su inocencia, sino Fiscalía tiene que demostrar su culpabilidad. Esto es teórico, no esto es retórico, porque lamentablemente en nuestro país, si tú no te defiendes, por más inocente que seas, terminas en un penal o terminas en una situación muy complicada, ¿no? Porque el sistema no funciona correctamente. Pero la teoría dice eso, ¿no? Y el fiscal tiene la carga de la prueba y debe demostrar su acusación. Y la defensa técnica tiene que plantear su alegato de apertura con estas características que le estamos dando. No. Suficiente que la defensa técnica, señor juez, yo le pido que declare la absolución de mi cliente y eso lo vamos a ver en juicio. Y listo, no plantean, no tiene la obligación. Pero la recomendación es que sí, de tu teoría del caso saques unos alegatos contundentes, unos alegatos que marquen el inicio del proceso para que este sea un proceso exitoso. ¿Te sirve la teoría del caso? Obviamente que sí. ¿Te sirve el lema que has creado en tu teoría del caso? Sí, porque justamente ese lema que creas en tu teoría del caso, ¿en qué momento lo vas a aplicar? Lo vas a aplicar acá, con tus alegatos de apertura. Este es el momento donde tu lema que has creado sale a la luz. Y ese lema tiene que generar algún efecto. Porque si no va a generar algún efecto, va a generar efectos negativos, entonces no pongas ningún lema. Tenemos unas reglas que son importantes a considerar cuando nosotros vamos a plantear nuestro alegato de apertura. Son reglas, ojo, reglas académicas, ¿no? No son reglas de la norma procesal, no. No existen reglas para la norma procesal, son reglas académicas. Primero, ¿qué tenemos que obtener con nuestro alegato de apertura? Una persuasión en el magistrado. Segundo, tenemos que plantear correctamente nuestra versión de los hechos, nuestro punto de vista. Tenemos que contar la historia, nuestra historia, de una manera que llegue adecuadamente a los ojos y a los oídos del magistrado. Importantísimo, cuando tú planteas tu alegato de apertura, no puedes argumentar. Estás exponiendo los hechos. Estás narrando lo que va a suceder, estás prometiéndole al juez ciertas situaciones o actuaciones en el proceso. No puedes argumentar. Muchos abogados, muchos fiscales cometen el error de argumentar en la teoría, cuando plantean su alegato de apertura, y no debes argumentar. Narración de hechos de forma clara, concisa. Es como una película, tú diriges una película y esa película pues tiene que llegar de forma clara, de forma sencilla. Estrategia. Estos son unos tips para plantear correctamente tus alegatos de apertura. Primero, como estrategia, solo debes prometer lo que puedes cumplir. Lo que no puedes cumplir, no prometas, ni siquiera menciones, ¿no? Segundo, tienes que cuidar tu credibilidad. La credibilidad, ya sea como abogado, como juez, es muy importante en el juicio. Y al momento de plantear tus alegatos de apertura, si tú dices más de lo que tienes que decir, pues vas a afectar esa credibilidad frente al magistrado, frente al juzgador. Y tercer punto, tienes que tomar nota, tienes que estar atento de lo que plantea la contraparte, de las promesas que hace, ya sea el fiscal o ya sea el abogado, la defensa técnica. Tienes que tener mucha atención a este momento. ¿Por qué? Porque si esa parte que ha planteado determinadas cosas que se van a demostrar en el juicio no cumple, entonces lo desacreditamos. ¿Dónde lo vamos a desacreditar? En los alegatos de clausura. Entonces ahí radica la importancia de controlar
de estar atento, de tomar nota de lo que dice la otra parte, para que esto se pueda contradecir al final en los alegatos de clausura. Otro punto importante dentro de la estrategia al momento de plantear tu alegato de apertura es tienes que cuidar los hechos controvertidos. En algunos casos te conviene plantear situaciones controvertidas al inicio, desde el inicio, porque puede demostrar transparencia en el ejercicio de tu defensa o en el ejercicio de tu actividad fiscal, pero en algunos casos no. Entonces, como estratega tienes que ver si es conveniente o no es conveniente tocar los puntos controvertidos, las situaciones controvertidas en el alegato de apertura. Y última estrategia, tienes que buscar la coherencia. Recuerda, la coherencia de tu alegato de apertura con tu alegato de clausura. Tienen una relación directa y estas tienen que tener coherencia. Si carece de eso, entonces ya se malogra tu alegato de apertura. Para terminar, el alegato de apertura, la presentación del alegato de apertura. ¿Cómo presentamos el alegato de apertura? Primero, tienes que cuidar la voz. ¿Es importante la voz? Sí, es importante. Tienes que cuidar la tonalidad cuando haces tu alegato de apertura, porque tu alegato de apertura no puede, si tienes un mismo tono, tu alegato es cansado, es aburrido. Pero si hay momentos de intensidad donde sube y hay momentos donde descansa o más reflexivos, eso genera tensión. Entonces es importante que cuides en tu presentación ya del alegato tu voz, tu entonación, tu presentación, ¿no? Tu formalidad. Tienes que cuidar tu vocabulario. Los magistrados saben que eres un abogado, que eres una persona letrada, estudiada. Entonces, si tú para demostrar pues, que eres un abogado letrado, empiezas a utilizar términos complejos, términos difíciles, aburres, no llega la información. Entonces, vocabulario sencillo, un vocabulario claro. Otro, no tienes que irte con rodeos, no puedes dar vueltas. Tienes que ir directo al grano, decir lo que tienes que decir. Porque en muchos casos los magistrados tienen audiencias continuas. Entonces, ¿qué pasa si tú estás dando vueltas en tu alegato de apertura? ¿Qué va a hacer? El juez te va a decir, señor abogado, por favor, concluya, sea breve. Señor abogado, termine. ¿Tiene algo más que decir o ya no? Entonces, fracasaste. Fracasaste en tu alegato de apertura. Directo al grano, no rodeos. Otro tip al momento de la presentación. En tu alegato de apertura tú tienes que empezar fuerte y tienes que terminar fuerte. Cuando hablamos de fuerte no queremos decir que vas a empezar gritando y vas a terminar gritando. No se trata de la fuerza de la voz, sino se trata de la fuerza del argumento. Desde el inicio planteas lo fuerte de tu argumento. Ojo, argumento, no malentendamos, en los alegatos de apertura no puedes argumentar, pero tú en tu teoría del caso has desarrollado argumentos, porque recuerda, tú desde el inicio estás desarrollando el final, tienes que desarrollar el final, entonces sabes los argumentos que vas a utilizar, expones, narras lo más relevante al inicio, empiezas fuerte y lo más relevante al final, terminas fuerte. Eso es súper importante para cuidar el impacto de tu alegato de apertura. Finalmente, el tip, no olviden nunca recordarle al juez qué es la decisión final que quieres obtener. Muchos hacen su alegato, gracias señor juez, y el juez, señor abogado, ¿terminó? Sí, señor juez, terminé. Ya, pero ¿qué quiere, señor abogado? ¿Qué quiere usted obtener? ¿Qué quiere demostrar? Ah, señor juez, quiero que se declare la inocencia de mi patrocinado. Perdiste, ¿no? Tienes que terminar siempre con tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres lograr? Si eres fiscal, se imponga pues la sentencia condenatoria, 12 años, como se está pidiendo en la acusación. O si eres abogado, pues que se declare la inocencia de mi cliente por esos motivos que se van a demostrar en juicio, ¿no? Entonces, estos tips son sumamente importantes que tenemos que tener en consideración cuando planteamos nuestro alegato de apertura.
Para terminar, el alegato de clausura. ¿Qué es el alegato de clausura? Es tu momento estelar final. Es tu último momento para poder demostrarle al juez, al juzgador, la solidez de tu postura. Es tu argumento final. Es como tu última pincelada, ¿no? Es como durante todo el juicio tú has estado haciendo un dibujo, has estado dibujando una historia durante todo el proceso, durante todo el juicio oral. Y en ese alegato de clausura tú le vas a dar pues el toque final, el color final que le faltaba para que tu pintura quede perfecta o tu dibujo quede perfecto. En el alegato de clausura sí puedes argumentar. Es tu momento estelar para argumentar. Y acá tienes toda la libertad para que argumentes, pero obviamente de lo que se ha desarrollado en el juicio, de lo que has podido aportar o demostrar, ¿no? Explicas tus conclusiones al magistrado, haces que el magistrado comprenda tu punto de vista. Y obviamente tienes que lograr el efecto deseado, ¿no? Si estamos hablando de posturas, la postura del fiscal, tu postura, que son posturas contrapuestas, que se oponen, entonces la postura que logra tener más solidez en el proceso, más consistencia, va a ser la que finalmente va a prevalecer en la memoria del juzgador. Y de acuerdo a eso va a emitir su fallo, ¿no? En estos alegatos de clausura argumentas. Es importante detenernos acá, ¿por qué? En el alegato de apertura no podías argumentar, simplemente tenías que presentar los hechos, las promesas y lo que se va a desarrollar, ¿no? Pero en este alegato de clausura sí argumentas. ¿Por qué? Porque necesariamente has tenido que corroborar lo que has prometido durante todo el juicio y has tenido que hacer las actuaciones que se han desarrollado, los interrogatorios, los contrainterrogatorios, todos los medios probatorios que se han planteado en el juicio y todo lo que es relevante. Y ahí empiezas a construir tu argumentación. Tips. ¿Cuáles son los tips que nos pueden servir cuando vamos a plantear nuestros alegatos de clausura? Primero, hay que tratar de desacreditar o ignorar los hechos que no corresponden o que dañan tu teoría del caso. Con argumentos, ojo. El argumento tiene que ser sólido, no puedes decir cosas por decir, ¿no? Señor juez, el fiscal no pudo demostrar nada concreto contra mi patrocinado porque no tiene nada específico y todos son especulaciones del fiscal. Eso no es un argumento, ¿no? Eso puede ser cualquier cosa menos un argumento. Recuerda, los hechos te sirven para argumentar y los hechos son diferentes a las conclusiones, como ya lo hemos visto minutos atrás, ¿no? Tienes que refutar los puntos que ha planteado la fiscalía o el abogado, la defensa técnica del imputado. Tienes que tener un orden. Es importante en tu alegato de clausura y en tu alegato de apertura también cuidar el orden. Primero, tu conclusión. Segundo, tus hechos importantes. Y tercero, tus hechos no tan relevantes. Y tu argumentación, ¿no? Tienes que generar contradicción, porque si generas contradicción en tu argumentación, vas a generar una impugnación, y de esa impugnación van a ser los contraargumentos que van a terminar desacreditando las posturas que no van de acuerdo a tu teoría del caso o a tu planteamiento para lograr el objetivo que quieres, ya seas fiscal o ya seas defensa técnica. Preparación de los alegatos de clausura. ¿Cuándo preparamos los alegatos de clausura? Muchos piensan porque los alegatos de clausura los vamos a preparar al final, ¿no? Al final del proceso, una semana antes de dar los alegatos de clausura, preparamos los alegatos de clausura. No es así.
Cuando preparamos los alegatos de clausura desde el inicio, desde que empezamos a construir nuestra teoría del caso, ahí cuando planteamos nuestro objetivo, porque uno como abogado tiene que saber qué objetivo, ¿no? Cómo llegas a tu objetivo, eso te va a dar la teoría del caso. Pero imaginemos, tú sabes de la inocencia de tu cliente y tu objetivo es la absolución y tienes que luchar para eso. Pero si tú sabes que tu cliente pues ha cometido un delito, entonces ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que garantizar que la sanción que se le va a imponer a ese cliente sea la más justa, sea la más adecuada dentro de los cánones normativos, dentro de respetando el debido proceso y todas las garantías constitucionales que tenemos todos los ciudadanos. Porque si tú piensas pues, como abogado, mi abogado ha cometido el delito, pero vamos a hacer todo lo posible para engañar al juez, para engañar al fiscal, o nos compramos al juez, nos compramos al fiscal, entonces eres un desastre de abogado, ¿no? O sea, no solamente eres un abogado incapaz, un abogado mediocre, sino que eres un sinvergüenza y un corrupto. Entonces, eso no puedes plantearte en tu teoría del caso, porque ahí, si haces eso como abogado, entonces renuncia, deja tu cintillo, deja tu carnet de abogado y dedícate a otra cosa. ¿Por qué? Porque estás haciendo un daño tremendo a la sociedad y un daño tremendo a la profesión del abogado. Eres cualquier cosa menos abogado. Entonces, es importante tener en cuenta esto. ¿Cuándo vamos a plantear nuestra teoría del caso? Al inicio. Y dentro de esa teoría del caso que lo planteamos al inicio de todo, ahí ya vamos a ver nuestro alegato de apertura y ya vamos a ver nuestro alegato de clausura desde el inicio, no es al final, sino desde el inicio. Tú tienes que saber lo que quieres al final, ¿no? Orden. ¿Existe un orden para que plantees tus alegatos de clausura? No existe un orden específico, ¿no? Pero generalmente, ¿qué utilizo yo? Primero el lema. El lema que planteaste al inicio tiene que ser corroborado al final. Tu lema tiene que servir. Si cambia en el transcurso del proceso, ¿puede cambiar tu lema? Claro que sí. Puedes tener un lema distinto para tu alegato de clausura. Tienes que desarrollar la coherencia de tu teoría del caso. Después planteas tus conclusiones, tus argumentos, tus hechos más fuertes, más relevantes. Y en tu conclusión, recuerda, siempre tienes que ser explícito. No redundar, explícito, claro, sencillo. Y tu petición final, en tu alegato de clausura, igual no olvides qué es lo que quieres, ¿no? Señor magistrado, hemos llegado a demostrarle a lo largo del proceso que mi cliente es inocente por todos los fundamentos que se han desarrollado. Y es por eso que solicito a usted que expida la sentencia absolutoria correspondiente, ¿no? Siempre no te olvides pedir lo que has estado buscando a lo largo de todo el proceso. Esto es lo importante, esto es lo relevante, son los tips más importantes, la carnecita de la teoría del caso, de los alegatos de apertura y los alegatos de clausura. Ahora, en el tema, los alegatos. Cambian los alegatos en tiempos del COVID-19 dentro de la videolitigación, las videoconferencias. Desde mi punto de vista, cambia el contexto, pero no la esencia. ¿Qué quiere decir? Es muy diferente que tú hagas tu alegato en un tribunal, no como se desarrollaba antes, donde tienes todo el espacio para manejar, donde puedes cuidar la entonación, la voz, donde tienes contacto directo con las partes, ¿no? Con el magistrado, con todo el contexto. Es muy diferente a que hagas tu alegato a través de una pantalla, a través de una cámara. ¿Por qué? Porque con la cámara estás encasillado, ¿no? Tienes un marco y dentro de este marco te vas a desarrollar. Y es frío, ¿no? Porque tú puedes tener la imagen ahí enfocada de los jueces, del fiscal, ¿no? Pero es frío. Entonces ese contexto cambia y por ahí los problemas propios de la tecnología que se pueden presentar, ¿no? Tú estás en pleno desarrollo de tu alegato de apertura, estás subiendo, ¿no? Estás subiendo hasta llegar al momento donde tienes que impactar al magistrado.
y ¡plum! Se cortó. Una falla técnica o te congelaste, ¿no? Te congelaste ahí unos 2-3 segundos y la parte importante se fue y el juez te dice, señor abogado, ¿está ahí? No lo escucho, señor abogado. Y perdiste toda la viada, perdiste toda la ilación y que vuelvas a levantarte para construir tu alegato, complicado. Entonces, ese contexto va a cambiar, no la argumentación en sí, no la construcción en sí de la teoría del caso, de tus alegatos, pero sí el contexto en el que lo vas a desarrollar. Si estamos hablando de una videolitigación, si yo tengo que hacer mi alegato de apertura acá, pues no a través del teléfono, de la laptop, cambia y eso va a afectar o se va a ver que afecta en el desarrollo de tu alegato, ¿no? No sabemos todavía cómo va a estar esto en nuestro país, si se logra implementar la litigación virtual por todos los problemas que hay, o si es que se llegan a hacer pues las audiencias con todos los controles necesarios, ¿no? Las mascarillas, el alcohol, la distancia social, no sabemos todavía. La última directiva del Poder Judicial amplía hasta el 30 de junio la paralización, ya indica que los trabajadores judiciales internamente van a empezar a trabajar desde el 17 de junio y que ya se empiecen a desarrollar las audiencias, las citaciones de audiencias a partir del 2 de julio y estas deberían comenzar posterior al 17 de julio, ¿no? ¿Qué va a pasar? No sabemos todavía. Las cortes no todas están preparadas para hacer litigios virtuales. Esperemos que el país y el Poder Judicial logre una solución adecuada y al final ya nosotros estamos preparados para todos y estos eventos importantes que organiza el Colegio de Abogados de Apurímac. Un saludo muy especial a todos los apurimeños, a todos los sabanquinos, sandahuaylinos, santabambinos, grauinos, aymarinos, de todo Apurímac, un departamento hermoso, el departamento del Dios que habla. Un saludo cordial, gracias por conectarse, gracias por compartir esa información y tenemos una sesión más la próxima semana, el próximo jueves a las 6 de la tarde. Antes de terminar voy a ver si es que existe algún comentario en la caja de comentarios. Ya nos escucha un comentario de mi gran amigo Ernesto Villamizán, a quien le mando un saludo. Y es importante esto, es importante generar debate, es importante generar conversación. El tema que hemos tratado en la primera sesión es importante que lo volvamos a tratar con posturas de la Fiscalía, de jueces, defensa técnica del Ministerio de Justicia, abogados, para obtener solución. Muchos juzgados, muchos magistrados ya podrían estar trabajando desde ahora. Estar trabajando desde sus casas sin necesidad de esperar hasta el 17 de julio, imagínense. Todo lo que se tiene que esperar, tanta carga probatoria, tantos ciudadanos que se ven frustrados en sus procesos, que quisieran tener respuestas y no las tienen porque no existe un poder judicial. Y ahí hay vulneraciones de derecho. Acá en Lima, por ejemplo, existen los desalojos de propia mano, no son desalojos legales. Se está desalojando a la gente que no puede pagar alquileres y se les está botando a la calle. ¿Dónde están esos derechos de reivindicación? ¿Dónde están esos derechos por la usurpación que se le comete por más propietario que sea? ¿Pueden ejercer? No los pueden ejercer. Entonces los ciudadanos se encuentran indefensos. ¿Cuántas personas en esta situación de vulnerabilidad están siendo vulnerados en sus derechos y no tienen un poder judicial, no tienen una fiscalía que les ayude? Y si el sistema quisiera, podría funcionar. ¿Por qué? Porque hay muchos magistrados que están con todas las ganas de trabajar, que no están felices de estar sentados pues en su silla, viendo televisión todos los días y de estar cobrando pues su sueldo mensual, felices, sin hacer nada. Hay magistrados que son muy éticos y que no quieren eso, y quieren trabajar,
quisieran trabajar y quisieran empezar desde ahora ya a dar soluciones a la gente y no esperar pues hasta el 17 de julio para que empiecen a trabajar. Lo mismo pasa con fiscales. Entonces es importante que nosotros, abogados, estudiantes de Derecho y toda la comunidad jurídica, generemos debate y empecemos a transformar esto y buscar soluciones, porque imaginemos, llegamos hasta el 17 de julio y no hay nada, se amplía otra vez hasta agosto, y todas esas vulneraciones de derechos fundamentales o vulneraciones de derechos civiles, sociales, laborales de las personas. ¿Cuántas personas actualmente, cuántas personas se han quedado sin trabajo? Han sido despedidas, algunos puestos en suspensión perfecta y otros despedidos. Entonces, ¿dónde hacen valer sus trabajos? Muchas personas, familias, madres que han matriculado a sus hijos en colegios particulares, en nidos, en universidades, y no se está desarrollando la clase y quieren retirarlos, y no hay devolución de su dinero, no hay devolución de todo lo que han pagado. ¿Dónde van a hacer valer su derecho? No tienen, están indefensos completamente. Y eso no puede suceder, eso no tendría que suceder. Entonces, hay que generar este debate y esperemos que se genere un espacio para debatir esto. Otra pregunta, Diego Castillo, un campo de patrocinio, si no se podría afirmar que la teoría del caso se ve limitada por la etapa procesal en la que se encuentra el proceso. No hay limitación a la teoría del caso, porque recuerden, la teoría del caso es una construcción académica. Y esta construcción la vas a desarrollar tú como abogado, como fiscal. Desde mi punto de vista, lo ideal es que lo hagas desde el inicio, no al final o no antes del juicio oral. Ahora, si no la desarrollas, ¿hay algún problema? No hay ningún problema. Si no la desarrollas, no vas a poder sostener el juicio o sustentar el juicio. No hay ningún problema. Simplemente es una estrategia. Si quieres la desarrollas, si quieres no la desarrollas, ¿no? Y cuando la desarrollas, tú eliges cuándo. Yo siempre en la universidad y en cualquier espacio, siempre recomiendo hacer la teoría del caso desde el inicio. Construirla desde el inicio a lo largo de toda la investigación preparatoria, etapa intermedia, y definirla al final, ¿no? Cuando vas a empezar ya la citación de juicio oral. Muchísimas gracias, Jason Monsalve, por tu comentario. Un saludo y un abrazo grande. Gracias al Ilustre Colegio de Abogados de Apurímac por la invitación. Los espero el próximo jueves a las 6 de la tarde con el último tema de este curso de litigación penal en tiempos del COVID. Muchísimas gracias.